Clientes. Una de las pantallas más habituales del programa será la pantalla de clientes. Cuando entramos en la pantalla, como en todas, entramos en modo consultar. Dentro de la barra vertical tenemos las opciones para poder crear, guardar, etcétera, diferentes registros. Podemos buscar un cliente con la lupa, siempre, tanto por el número, el nombre comercial, etcétera, como por cualquiera de los campos, e incluso con búsquedas cruzadas, como hemos visto en el apartado de generalidades. Cuando creamos un cliente nuevo, por defecto escribimos el nombre. En general, personas físicas, apellido, coma, nombre, y sociedades, pues cargo, organización informática, coma, espacio, s.a. NIF. Podemos configurar el programa para que nos avise si los NIFs son incorrectos, tanto de sociedades españolas, de personas físicas españolas y de extranjeros con NIE. Lo podemos configurar en el apartado de configuración de ficheros maestros, que nos valide NIFs y DNIs. Podemos también bloquear el que nos deje grabar incorrectos. Y siempre para ello sin utilizar puntos, rayas, guiones ni nada. De hecho, si en algún momento a final de año queremos exportar el fichero al 347 de Hacienda, también nos bloqueará aquellos clientes cuyo NIF esté introducido con puntos, rayas y guiones. Dirección. Disponemos de una vinculación con la base de datos de códigos postales, con lo cual al introducir un código postal, automáticamente nos hereda la provincia y la población. Teléfono, otro teléfono o fax. Posibilidad de introducir un teléfono móvil y disponemos actualmente de la prestación, a través de un acuerdo con una empresa de envíos de mensajes, de poder enviar directamente mensajes a móviles desde la aplicación. También podemos introducir un email, de manera que al clicar en el icono de correo asociado nos abriría el programa de correo asociado que tengamos para enviar un mail a este cliente. Tanto desde la pantalla de clientes como si tiene activada esta prestación, por ejemplo desde una pantalla de una factura de este cliente, clicando en el botón de envío de mail, etcétera. Podemos poner un aviso al cliente, por ejemplo, avisar siempre a Pepe. En este caso, si vamos a trabajar en algún momento con este cliente, por ejemplo con el cliente Carve, y vamos a hacerle, por ejemplo, un albarán, al recuperar el cliente Carve, lo primero nos visualizará siempre este aviso. Puede ser un aviso positivo, pues es un buen cliente, hacer lo que sea sin necesidad de pedir conformidad, o importante, siempre número de pedido, porque si no nos devuelven las facturas, etcétera. De la misma manera que podemos hacer una marca de cliente moroso. Fecha de alta, fecha de baja solamente lo registraremos en caso de que este cliente pues haya desaparecido. En ese caso, evidentemente, al hacer envíos de correspondencia vía etiquetas, etcétera, pues ya no nos saldrá. Y en cualquier listado donde tengamos marcado el filtro vivos, pues los dados de baja nos saldrán. De hecho, cuando estemos yendo a hacer una operación y cliquemos en la lupa de clientes, por defecto los bajas ya no aparecen. Es posible que clientes que han ido cambiando de nombre fiscal, de sociedad, pero que el nombre comercial por el que los conocemos sea el mismo, pues marquemos la fecha de baja en los clientes viejos para no equivocarnos y abrirles operaciones. Desde la pestaña de facturación podemos marcar un riesgo al cliente, de manera que nos controle o avise de cuando este riesgo está excedido. Dentro de las pantallas de configuración puede activar el trabajar con riesgos y que nos avise o que nos bloquee si el riesgo está excedido. Recordemos que el riesgo es un concepto diferente del saldo, de manera que en caso de descontar recibos o pedir anticipos al banco, el riesgo sigue vigente hasta la fecha de vencimiento y unos días de cadencia posterior. Podemos marcar al programa en configuración si deseamos también trabajar con recargo de equivalencia o no en algunos clientes. Forma de cobro, podemos escoger la que queramos o marcar una como forma de cobro por defecto. Siempre todos los ficheros relacionados con los clientes, como en este caso las formas de cobro, las provincias, etcétera, estarán accesibles
mediante las opciones de auxiliares relacionados con clientes, para poder crear nuevas formas de cobro, etcétera, cualquier fichero de codificación. Plazo de pago, pues 30 días, día 25, día 15. De manera que no hace falta que tenga una forma de cobro giro a 30 días, otra giro a 60 días, sino que la forma de cobro es giro, o recibo domiciliado, o pagaré, o la que sea, y otro tema diferente es el plazo. En este caso, de una factura se generará un vencimiento el primer día 15 que encuentre pasados 30 días. Datos bancarios. Introduciríamos los 20 dígitos de la cuenta bancaria. Siempre el programa está vinculado a una base de datos de bancos donde nos va validando pues cuál sería la entidad, etcétera, y dispone de una validación de que los 20 dígitos sean correctos. Recordemos que estos dos son un dígito de control calculado. Mes de vacaciones, si queremos que se salte el vencimiento, por ejemplo, de agosto, de manera que cuando un recibo vaya a caer el vencimiento en agosto, el programa automáticamente lo pasaría a septiembre, si el cliente así nos lo ha notificado. Si es un cliente al que le hacemos factura sin IVA, porque es un cliente de Península que factura, nosotros facturamos, por ejemplo, a Canarias sin IVA o una exportación, etcétera, y operaciones aseguradas si trabajamos con alguna empresa tipo crédito y caución y deseamos que salga algún mensaje a lo mejor en la factura de operación asegurada en crédito y caución. Dirección fiscal en caso de que se trate de una dirección diferente de esta. Recordemos que es una obligación legal que en la factura conste la dirección fiscal del cliente. Es adecuado que en la factura salga tanto la dirección fiscal como la dirección de envío. Fecha de certificado de la agencia tributaria si el cliente nos ha pedido un certificado de la agencia tributaria conforme estamos al corriente de pago de impuestos. Tema importante, periodicidad de la facturación. En caso de que se trate de un cliente que tenemos diferentes operaciones en un periodo, podemos indicar si querrá una factura para cada contrato o albarán, una factura por periodo, de manera que agrupe todas las operaciones que tiene en un periodo en el proceso de facturación en una sola factura, o una por obra, de manera que agrupe todas las reparaciones o alquileres que hayamos hecho para una obra determinada. Bloque de facturación nos permite filtrar en el proceso de facturación según diferentes bloques. Días de prorrateo será útil para el caso de alquiler de maquinaria, en el que queramos que cuando sea un alquiler con tarifa mensual y no haya estado el mes entero, prorratee en base a 20 días del mes o 22 días del mes. Podemos establecer también una marca de que no permita facturar sin número de pedido del cliente, de manera que nos lo obligue a introducir. Datos opcionales en cuanto a tarjeta de crédito, el número de copias de factura, código de proveedor si el cliente nos dice que especifiquemos que nosotros somos su proveedor OO99, de manera que salga en el impreso de facturas. Si es un cliente que tiene retención, es posible, hay algunos de nuestros clientes que en la sociedad operativa, desde donde facturan pues las reparaciones, alquileres, etcétera, también disponen de locales en alquiler. En ese caso, esas facturas tienen que constar con una retención actualmente de un 18%, indicaríamos esto en el cliente para que nos la calcule directamente al facturar. Otros datos básicamente serían datos de codificación y segmentación en sectores de actividad, tipos, zonas, orígenes de donde nos proviene, vendedor, del que depende, etcétera. Como hemos visto, todos estos ficheros son definibles en los ficheros auxiliares de clientes. Otros datos opcionales serían pues la dirección habitual de las máquinas, para que cuando creemos una máquina de este cliente que sea propiedad suya, en el campo ubicación de la máquina, que está en otros datos, nos herede por defecto esta dirección. Descuento que tiene pactado para alquiler, o para piezas, o para mano de obra, descuento de pronto pago, etc. Este campo carpeta nos permitiría indicar en qué carpeta tenemos registrados documentos de este cliente. Esto lo que quiere decir es que podemos marcar que en la carpeta de mis documentos tal, pues tenemos documentos de este cliente, planos, avales, etcétera. De manera que clicando directamente desde la misma pantalla podríamos abrirlo. Esta misma prestación de carpeta está en el fichero de máquinas para poder guardar documentación técnica escaneada de las máquinas, etcétera. Mediante el apartado de acumulados y con un vistazo rápido
podemos obtener información de la facturación de este mes a este cliente, de este año y del año anterior, pudiendo además visualizar desde la lupa de facturas de alquiler qué facturas de alquiler se han hecho a este cliente y clicando en una abrir exactamente esta factura tal cual se le hizo en su momento. De esta misma manera podemos consultar facturas de taller, de venta, contratos, etc. Mediante el apartado comercial podemos establecer datos de prospección y seguimiento comercial de los clientes, como el parque de maquinaria del que dispone, si utiliza alquiler o no, etc. Es decir, datos simplemente de información útil a nivel comercial. Es posible también que este cliente disponga de diferentes delegaciones. Por ejemplo, trabajamos con el cliente El Corte Inglés y queremos tener registrado el Corte Inglés de Barcelona, el de Madrid, el de Sevilla y el de Valencia, puesto que realizamos intervenciones en diferentes delegaciones de este cliente y queremos que salga esto indicado. De hecho, en todos los pedidos, albaranes, etcétera, una vez marcamos el cliente siempre podemos seleccionar la delegación del cliente en pedidos, en albaranes, en contratos de alquiler, etcétera. Podemos también registrar diferentes contactos, es decir, personas del cliente con los que mantenemos contactos a efectos de visitas comerciales, a efectos de negociar cualquier condición, reclamar un cobro, etcétera, de diferentes departamentos. Es por esto por lo que, si bien en la pestaña general hay un teléfono, un fax o un mail habitual de este cliente, desde el apartado de contactos podemos tener tantos como queramos, indicando para cada uno su teléfono, su mail, etcétera, y gestionar visitas, tanto previstas como realizadas. Una marca P sería una visita prevista, o no marcada sería una visita realizada, a una persona de contacto de este cliente por un vendedor nuestro y pudiendo introducir un rapport de la visita, un texto con la visita. Esto nos permitiría, guardemos, desde el apartado de informes, desde listados, obtener diferentes informes de clientes, siempre a una gran velocidad de generación, de manera que, en este caso hemos generado 100 páginas de clientes, tanto listados de clientes con avisos, etcétera, como etiquetas. Siempre utilizamos formato APLI 1288 para unificar el que todos nuestros clientes utilicen el mismo formato de etiquetas, como la posibilidad de imprimir mailings, sería el equivalente a las etiquetas, pero imprimiendo en la parte de la ventanilla solamente los datos del cliente para poderlo reimprimir encima de cartas que tenga impresas, así como listados de visitas previstas y realizadas para el control de la actividad comercial con nuestros